Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Dice: y Jehová me respondió y dijo, diga, Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, diga conmigo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra, diga conmigo, para que se propague, aleluya, para que corra el que leyere en ella, aleluya. Aunque la visión tardará, diga conmigo, tardará aún por un tiempo, más se apresurará o más se apresura hacia el fin, aleluya. Y no mentirá, diga conmigo, no mentirá. Aunque tardare, dígalo fuerte, espéralo. ¿Ah? Yo sí creo que me tengo que revisar los oídos. Diga, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Aleluya. Aleluya. Alguien que alabe a Dios en esta mañana. Mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Diga fuerte conmigo: el justo por su fe vivirá. Yo quiero en esta mañana que te hagas una pregunta, si estás aquí. Esta pregunta y este mensaje tiene el contenido de predicarle prácticamente más a los cristianos que a una persona común. Es un mensaje para la iglesia, aleluya. Es un mensaje para ti que estás aquí en esta mañana, gloria a Dios. Y yo quiero que te hagas la pregunta. Antes de hacerte la pregunta, meditando aquí antes de entrar a la prédica, se me ocurre preguntarte o que tú pienses en algo. ¿Cuántos saben, creen, son conscientes de que son conscientes que están en este mundo porque Dios o porque tienen un propósito de vida? Quiero saberlo. ¿Cuántos son conscientes de eso? Ok. La pregunta en esta mañana, porque es la pregunta con la que quise entrar: ¿usted sabe cuál es ese propósito? ¿Usted sabe por qué está vivo? Para comer, para dormir, para ir al baño y para molestar a mi marido. Para eso estoy vivo. ¿Usted sabe para qué está vivo? ¿Por qué está vivo? ¿Para qué está vivo? Yo quiero que usted se haga esa pregunta. Este mensaje esta mañana tiene un propósito muy, muy claro. Pregúntese: ¿usted conoce por qué vive? Porque usted no está aquí porque la casualidad, su mamá estaba en un periodo de ovulación y entonces en un descuido quedó embarazada. Ni siquiera porque de repente sus papás se juntaron solo para engendrarlo a usted, después no se entendieron y se abandonaron. Yo te puedo entender todas las formas en las que tú te puedas sentir por qué o cómo viniste a este mundo, pero yo quiero que sepas que Dios no es un Dios de casualidades, aleluya. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que lo que hace, lo hace con algo pensado. Él tiene un plan diseñado para ti, aleluya. Yo quiero que lo sepas en esta mañana. Tal vez te levantaste con papás que nunca convivieron o convivieron por unos días, por un tiempo, pero ahora ni siquiera conviven. Para hablar con tu papá tiene que ser una vez al año. Es que lo ves o lo saludas
llega a la casa, ni siquiera te saluda. De hecho, tú puedes decirme en esta mañana: pastor, yo soy un poquito ermitaño o estoico porque mi papá nunca me mostró afecto. ¿Usted sabe qué es ermitaño o estoico? Una persona que no comunica mucho y que cuando usted le va a dar un abrazo medio te pone la mano. Tú sabes que esa es su manera más, se está esforzando por dar afecto. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Yo tengo gente así, las he visto. Son poco afectivos. Uno sabe que eso viene a raíz de heridas, de la crianza, de cómo lo formaron sus papás, de cómo vienen de la casa, o cómo vieron al viejo actuar o a la vieja actuar, porque así le dicen. A mí me llegan a llamar viejo el día que tenga hijo y le digo mi bebé delante de todo el mundo. A ver quién sale con más pena, él o yo. Entonces, oye lo que te voy a decir en esta mañana. Uno sabe que esas maneras vienen producto de cosas de atrás, pero yo quiero que te enfoques en esa pregunta. Tú conoces en lo que tienes de vida cuál es el propósito por el que estás vivo. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? Ahora, conozco la manera más fácil de salir por la tangente o de responder esa pregunta. Pastor, yo vivo por mis hijos. Esa respuesta no tiene ni pies ni cabeza. Pastor, respéteme que eso sí me ofende, ¿es verdad? No, viejo. O sea, tú viniste a llenar, a poblar el planeta, ¿fue? Porque eso es lo que estás diciendo. Cuando a mí una mujer, sobre todo, o un padre, una madre me dice: yo vivo por mis hijos, tú lo que estás diciendo es: yo vine a poblar el planeta. Dios no te trajo a este mundo para que pobles el planeta. El planeta no necesita ser poblado. Hay un propósito contigo. Ahora, si no lo sabes, yo tampoco te lo voy a hacer saber en esta mañana, porque a mí no me conviene ni a mí me sirve saberlo. A mí me sirve saber el mío. A ti te sirve saber el tuyo. A ti te sirve saber es por qué tú estás con vida. ¿Por qué? Te repito, te pongo un ejemplo. Porque ese día que tuviste un accidente, tú debiste matarte. A ti en este momento tendríamos que estarte llevando flores para recordarte que hace un año te moriste. A ti hoy debiéramos de recordarte con una fotico y un lacito negro. Mira, ve, vivió Pancracio o Pancracia. Ay, tan bueno que era y murió borracho. Tan bueno que era y murió borracho. Ay, te digo un dato. Eso no tiene sentido. Pero escúchenme, porque sé que Dios tiene un mensaje para ti en esta mañana. ¿Para qué estás con vida? Bueno, el día ese que debiste de matarte, que tú debiste de morirte y no te moriste, ese día muchos por ahí siempre usan eventos como esos y dicen: ese día volví a nacer. No, ese día no volviste a nacer. Tú vuelves a nacer cuando te conviertas a Dios, sí. Pero que hayas sido librado de la muerte en un accidente, no volviste a nacer. Tú vuelves a nacer de nuevo el día que confieses con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Y seas su discípulo. Ese día tú naces de nuevo. Pero un accidente que debiste de morirte y no te moriste, tú no volviste a nacer ese día. Ese día Dios te mandó un mensaje. Duro mensaje, claro, pero fue un mensaje. Ese día te dijo: hoy no te moriste, porque todavía tengo un propósito aquí en la tierra contigo. Aleluya. Por eso no te moriste ese día, porque Dios tiene un propósito contigo. Alábale.
Dios tiene un propósito contigo. Vamos a recibir la palabra en esta mañana con gozo. Ya empezó a calentar, no me puedo demorar. Entonces yo quiero que tú pienses en eso. El día ese que te encerraron o te secuestraron y te dijeron: tú de aquí no sales con vida. Pero mira, algo pasó. Estás con vida. Estás aquí. Wow, ¿cómo fue eso? Dios tiene un propósito contigo. Y tú tienes que conocer ese propósito. El único que tiene que preguntarle a Dios, buscar la manera de indagar, de investigar cuál es ese propósito, eres tú. Tú no puedes ir donde un brujo. Mira, brujo, chamán, curioso, como le quieras llamar. Ninguno de los nombres son bonitos. Yo porque estoy con vida. Él no tiene por qué saberlo. Ni tienes que ir donde el pastor, tal vez. Pastor, dígale a Dios que le muestre por qué estoy con vida o cuál es mi propósito en la vida. Mira, si tú necesitas de mí para saber cuál es tu propósito en la vida, imagínate cómo será cumpliéndolo. Lo tienes que preguntar tú. Y yo te voy a decir por qué es importante que todos aquí entendamos esta verdad. Porque cuando tú conoces por qué estás con vida o por qué Dios te creó, te formó en el vientre de tu madre y te trajo a este mundo y estás aquí, definitivamente tu manera de pensar cambia. Tu manera de pensar es transformada. Ya tú mira, cuando una persona conoce por qué está vivo, incluso deja de vivir en depresión. La depresión, una de sus muchas cosas que se diagnostica es la depresión, es falta de propósito. Cuando una persona sucumbe en la depresión es porque ha perdido el propósito, el norte en su vida, por dónde meterse. Cuando una persona no sabe por qué está vivo, por qué Dios lo trajo a este mundo, cuál es el propósito por el cual vive en este mundo, es una persona que constantemente puede vivir en depresión. Una, dos, cuando una persona no sabe para qué Dios lo trajo a este mundo, esa es presa fácil para el diablo. El diablo se puede meter en la vida de esa persona y desviarlo. Lo puede meter en la droga, en la prostitución, en el robo, en el hurto, en grupos al margen de la ley. Los mete en cualquier otro propósito, porque como siempre les he dicho, así como Dios tiene un propósito contigo, el diablo también. Dios dijo: yo tengo el propósito con de ser una fuente de inspiración para otros. El propósito que yo tengo con es que sea un puente de bendición para muchas personas, para que lleguen y reciban de mí la vida eterna y la salvación. Pero el diablo dice: yo también tengo un propósito con ese. Como ese no logre caminar en lo que tú le has planeado, yo lo voy a llevar a que sea el matón más grande, a que sea un sicario, a que sea una persona que le haga daño a la sociedad, que sea el jefe de la mafia. Porque el diablo así trabaja. Ahora, ¿por qué es importante que yo conozca el plan de Dios y no el del diablo conmigo? Porque es que a ti el que te creó fue Dios, no el diablo. Es el plan de Él el que tienes que seguir. Es el plan de Dios el que tienes que ejecutar. Es el plan de Dios con tu vida el que tienes que moverse, el que tiene que darse en tu vida. No es el plan de los hombres, aleluya. Es el plan de Dios contigo. Ese es el que tiene que ejecutarse. Los que creían que era las 9 hasta ahora están llegando. Bienvenidos. Ahora, ¿por qué quiero que en esta mañana la iglesia
entienda y reciba esta palabra. Porque definitivamente, estimados hermanos, nosotros no podemos estar creyendo que estamos en este mundo porque definitivamente nos trajo el Big Bang o la suerte o el azar. No, tenemos un propósito. El día en que tú dejes de caminar en ese propósito, tu vida se termina. El día en que tú dejes de caminar en el llamado que Dios tiene contigo o la asignación que Dios tiene contigo, tu vida se termina. Personas están invirtiendo su vida en lo que Dios no les dio. Qué grandes cosas tiene Dios contigo, pero por estar lleno de amargura, de odio, de resentimiento y de querer mandarle la vida a todo el mundo, porque no hay cosa más fea que una persona que quiere dirigirle la vida a otro. Mira, ni siquiera tú tienes que andar en el propósito ni la visión de tu mamá o de tu papá, y no es rebeldía. Los padres quieren cosas buenas para los hijos, pero no más que Dios. Están para instruirte, están para corregirte, están para guiarte, pero tú no naciste para hacer lo que ellos diseñen contigo, sino para hacer lo que Dios ha diseñado contigo. Es el diseño de Dios el que tiene que cumplirse en tu vida. Es el diseño del Padre el que tiene que ejecutarse en tu vida, no el diseño ni de tu papá ni de tu mamá. Aleluya. Mira, con todo respeto, gracias a Dios yo no tuve una infancia así. Hay papás que tienen a los hijos en todo, de 6 a 12 o a 1 colegio, de 1 a 2 natación, de 2 a 3 patinaje, de 3 a 4 clase de inglés, de 4 a 5 tiene práctica, de 5 a 6 tareas, de 6 a 7 reunión, de 7 a 8 no sé qué, y a las 8 dormido. ¡Qué asfixiante! Óyeme, qué asfixiante. Ay, no, es que así saben de todo. Déjate de ese cuento. Tú no naciste aquí para saber de todo. Tú eres bueno en lo que Dios te diseñó. Hay gente que quiere que tú sepas barrer, trapear, coser, cocinar. Ay, ¿por qué no aprendes también a coser? Ay, ¿por qué no? Oye, por Dios, yo soy bueno en lo que Dios me hizo. Ay, pero es bueno saber de todo. Es bueno, pero no es correcto. Porque a veces estamos invirtiendo el tiempo en aquello para lo que Dios no nos llamó. Y eso vengo a hablar en esta mañana. Cuando tú no sabes para qué Dios te trajo a este mundo, vas a perder el tiempo en aquello para lo cual Dios no te trajo. Yo veo personas en esta mañana y me preocupa porque cuando Dios te llama a ti, te llama con un propósito. Cuando tú, mira, lo más terrible, y yo diría de esta manera, cuando una persona me dice, pastor, cuando una persona me dice, pastor, yo quiero servir en la iglesia, quiero servir en el ministerio, quiero allí. La pregunta no es si quieres servir, la pregunta es cuál es tu visión. Nunca se la he hecho a nadie, porque uno sabe que la gente está desconectada de ese tema. La gente todo lo hace sin propósito. La gente, la mayoría de cosas la hace sin una visión definida. ¿Por qué sirve? No porque me delegaron aquí. No, ¿y por qué estás allí parado? Porque así fue que aquí me colocaron. Aquí fue donde me colocaron, aquí fue donde me dijeron que sirviera. Pero tú tienes que saber que donde estás puesto, donde Dios te ha puesto, es porque allí estás cumpliendo un plan. ¿Por qué en esta mañana tú estás parado allí? Y tú, y usted, y todos ustedes. ¿Cuál es el plan de Dios contigo al estar allí parado? No sé, seguridad. Impedir que la gente suba para acá arriba.
Yo sé por qué estoy aquí predicando esta mañana. Mira, ¿y tú por qué sirves en ese ministerio? No sé, el llamado mío aquí es interceder y orar por las necesidades de todo el mundo. Eso no es visión. Eso no es propósito. He dicho 4 veces que me quiten bajo, pero allá como que están más bajos que yo. Eso no es visión, eso no es propósito. Eso es simplemente una persona que no sabe para dónde va. No lo sabe. Y por eso el diablo te enreda. Por eso cuando viene la prueba, para ti es fácil decir: yo no sirvo más, yo no aguanto más. Por eso cuando viene el problema, te enojas, abandonas. Por eso tú abandonas cuando no debieras de abandonar, renuncias cuando no tienes que renunciar. Por eso el evangelio lo coges como si fuera algo de juego, de juguete, porque tú no sabes para qué vives. La iglesia tiene que ser una iglesia con propósito, y ese propósito se lo tiene que dar Dios, no te lo tiene que dar el pastor. Es Dios quien te dice a ti qué hacer. Es el Espíritu Santo el que te dice a ti por qué estás parado allí, por qué estás en la puerta, por qué estás en el pasillo, por qué tienes ese uniforme, por qué estás tocando ese instrumento, por qué das la ofrenda, por qué das el diezmo, por qué me levanto temprano a orar. Tienes que vivir con propósito, con el propósito que Dios tiene contigo. ¿Sabes? Hace unos 3 días alguien me dijo: ¿usted por qué no hace cultos conversatorios en las redes, donde usted ya no sea la transmisión del culto, sino usted como tal hablando? Yo dije: porque Dios no me lo ha dicho. Ay, pero yo veo que la iglesia tal lo hace, el pastor tal lo hace, menganita lo hace. Sí, pero a mí Dios no me dijo eso. Y tú tienes que saber en esta mañana que tú lo que hagas lo tienes que hacer primero porque Dios te lo indica, y segundo porque tiene un propósito. Cumple el llamado que Dios te hizo. Ay, es que así te haces más famoso. A mí no me interesa. Mi propósito no es ser famoso. Mi propósito no es que me conozcan. Mi propósito es otro. Mi propósito tiene otro sentido. La iglesia no tiene propósito a veces. ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Por qué dentro del plan de Dios contigo te tiene parado allí en ese pasillo? Pregúntatelo. Te tiene parado allí sirviendo, pregúntatelo. ¿En qué le suma eso al llamado que Dios te hizo? ¿En qué le suma eso al propósito que Dios tiene contigo? ¿En qué le suma? ¿En qué te hace ser mejor en Él? Te lo tienes que preguntar, porque la iglesia vive sin propósito y por eso vive enredada en los planes del diablo. ¿Sabes cuántas veces yo he querido renunciar? Muchas. Pero cuando yo entiendo, cuando no tanto entiendo, ya entendí. Me recuerdo: Alexander, estás en un propósito, estás militando en un propósito, y el propósito es para Dios. Yo digo: no vale la pena. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Por qué me voy a ir? ¿Por qué voy a abandonar? Ay, se me acerca el enemigo y me dice: porque es que menganita de tal no gusta de ti, porque es que fulanita de tal dijo que tú no eres buen pastor. Entonces tú no puedes dejar de hacer lo que Dios te mande por tener contento a alguien. A quien tienes que tener agradado es al Espíritu Santo. A quien tienes que tener contento es a Dios. Pedro, con el cuchillo en el cuello, dijo: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Yo me pregunto cuántas veces alguien ha entendido verdades como estas.
¿Cuántas veces hemos entendido bendiciones como estas? ¿Por qué muchas veces me toca en la iglesia, no sé, mover algo? ¿Por qué Dios me ha asignado a mover aquí, mover acá, ayudar aquí, ayudar acá? Claro, ese es el cuento que está metiendo para engañarnos. Tómalo como quieras. Yo también me pregunté varias veces por qué me tocaba ir a partes que no quería. ¿Por qué me ha tocado ir muchas veces a predicar a partes que no quiero, que no me gusta, que la gente no es bonita? Porque rico es cuando tú vas a predicar a una parte donde se reúne bastante gente y la gente es amorosa y la gente es cariñosa, la gente es dadivosa y todo el mundo suelta el billete para hacer lo que hay que hacer para Dios. Eso es rico, pero ¿y cuando no? Y cuando eso no pasa, ¿dejas de vivir con propósito? Ayer le compartí a alguien, entró aquí a la iglesia y me preguntó me hizo una pregunta que en el momento me trató de poner a pensar, pero no fue mucho. Me dijo, ¿cómo hace uno, pastorales, para llegar hasta aquí? Yo le dije, con constancia. Si tú no tienes constancia, no vas a lograr nada. A veces me alegro cuando algunos de los hermanos que van a predicar a otras partes me dicen, pastor, y me regalaron un terreno para predicar. A mí no me lo regalaron. Pastor, y me dijeron, mira, ahí está ese lote, cójalo, predique allí. A mí nunca me dijeron eso. Pastor, llevo nada más 15 días, 20 días y van 20, 30 personas. Mira la lucha que todavía tengo después de 14 años. Porque Sincelejo no es dominguera, no le gustan los domingos. Eso no solamente está pasando en MPC. Yo me paseo por a veces por todos los lives de otras congregaciones vacías. Por eso mi propuesta desde hace meses le vengo diciendo al ministerio, vamos a pasar el culto para la noche. Vamos a pasar el culto para la noche. Porque la gente de noche se mueve más. Sincelejo no es un pueblo que le gusta la mañana en ninguna iglesia. Casi en ninguna. Y la que usted ve llena el domingo es porque no tuvo culto en toda la semana. O si los tuvo, ninguno fue. Yo quiero que usted entienda en esta mañana eso. Usted tiene que vivir con propósito. Dios lo está llamando en esta mañana. ¿Por qué haces las cosas? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Qué te motiva? ¿Por qué Dios me tiene por este tiempo aquí sentado? ¿Por qué ahora estoy aquí sentado? ¿Por qué ahora aquí estoy tocando? ¿Por qué ahora aquí estoy ayudando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué me está Dios preparando en eso? ¿En qué? ¿En qué está Dios tratando conmigo cuando hago esto? ¿Qué cosas dije por mi boca que hoy el Señor me tiene aquí caminando en esto? La iglesia tiene que tener ojos espirituales. ¿Por qué Dios me pone alrededor de personas difíciles? Empezando por usted, pastor. ¿Por qué yo estoy rodeado de personas que no me entienden? ¿Por qué estoy rodeado de personas que no comprenden? ¿Por qué estoy viviendo en medio de personas difíciles? ¿Por qué vivo en una calle, en una cuadra tan escandalosa, empezando por MPC? ¿Por qué? ¿Qué me está hablando el Señor? ¿En qué me está preparando Dios al tenerme allí? Yo me lo tengo que preguntar. Yo me lo tengo que preguntar y preguntárselo a Dios. Porque muchas veces el diablo puede estarme metiendo en su plan y no estar en el plan de Dios. Pregúntate si allí y así te quiere el Señor. Allí y así te quiere el Señor. Y si el Señor no te quiere ahí ni te quiere así, comienza a orar para que tú seas alineado, para que te alinees. Señor, alíneame contigo
Ya me mostraste que no me quieres aquí. Ya me mostraste que no me quieres así. Ya me mostraste que no me quieres de esta manera. Ahora muéstrame cómo sí me quieres. Y alíñame. Cada día yo quiero parecerme a Cristo, pero a Cristo alineado. Te pongo un ejemplo. Si usted hubiese estado el día en que llegó la noticia a Jesús, escúcheme porque Dios le está hablando a usted. Le llegó la noticia a Jesús: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, está a punto de morirse. Ve, vamos, corre, vine a buscarte para que vayas a verlo antes que muera. ¿Tú qué hubieses pensado al ver a Jesús lo que hizo? No, sigamos. ¡Oh! Mira el amigo que se gasta Lázaro. Te aseguro que tú de Jesús no hubieses pensado nada bueno. Porque el que vive con propósito, aún lo que le desagrada a otro, hace parte del propósito de Dios también. Hoy despertaron. Buenos días. Son las 10:10. Buenos días, hermano. Ahorita repartimos tintico. Si tú hubieses estado el día que le dicen a Jesús: Jesús, Lázaro está a punto de morir, ve para que ores por él, para ver si se sana. Jesús dijo: no, sigamos. ¿Dónde es que vamos? No, para Capernaum, sigamos para Capernaum. ¡Ay! Por eso es que yo en esa gente no creo. Por eso es que para mí toda esa gente es corrupta. Toda esa gente es faltadora de empezando por el pastor ese. Por eso es que yo a esa vaina no voy. Míralo, se está muriendo el amigo. Él ora por los enfermos se sanan. Y ahora que el amigo necesita una oración para ver si se sana, sigue su camino y ni siquiera le presta atención. Ay, al amigo que se gasta. Porque así somos. ¿Sabe cuando usted juzga una cosa? Cuando usted no conoce la razón. ¿Sabe cuando usted juzga a una persona? Cuando usted no conoce el propósito de lo que Dios está haciendo allí. Somos expertos en juzgar lo que no nos cae bien, sin saber por qué Dios lo está permitiendo. ¿Por qué tienes un pastor así? Dios te pudo haber mandado para donde un pastor que fuera más amoroso. Te mandó para donde uno que tal vez es antipático. ¿Por qué será? Porque tú necesitabas a alguien que te dijera las cosas de frente. Porque tú te creías la dueña, el dueño del mundo. A ti nadie te enfrentaba, ni nadie te decía la verdad. Tú necesitabas ser reubicado. Porque el proceso de Dios duele. Cuando Dios te quiere enseñar, te va a hacer llorar. ¿Y sabes por qué Dios hace llorar cuando enseña? Porque tienes que desaprender para aprender. Tienes que soltar todo el bagazo que traíste del mundo, todas las enseñanzas de porquería que traías del mundo. Al que te dan, dale. Si te hierro mata, hierro muere. Si te quitan, quita. Si te pegan, pega. Esa porquería, esas enseñanzas no vienen de Dios. El Señor te las tiene que quitar. Tú estás acostumbrado a que a todo el mundo le ponías cara. Estabas acostumbrado a que tú eras la reina del paseo. Tú hacías bueno, te encontraste con uno que te está ubicando. Porque tú tienes que saber que para lo que Dios va a hacer contigo, necesitas ser quebrantado. Necesitas ser puesto donde Dios te quiere. Mira el amigo que se gasta Lázaro. Por eso es que yo a esa vaina no voy. Jesús, el maestro más famoso de Israel, el amigo, oró por la suegra de Pedro, resucitó a la hija de Jairo, Talita Cumi. Jesús le dio la vista al ciego Bartimeo, y por su amigo Lázaro, que se está muriendo, no va a orar. Oye, qué tipo me decepcionó. El Galileo, el Nazareno me decepcionó. Por eso es que yo en esa vaina no me meto. El pastor ese me decepcionó. Todo es un propósito.
Dios te está moviendo los cojones para que aprendas a ser una persona alineada con Dios. No es a tu manera, como a ti te gusta, como tú lo ves bien, como a ti te parece. Es como Dios lo quiere hacer. Buenos días por segunda vez, son las 15. ¿Es verdad? Mira, yo quiero que tú te preguntes algo. ¿Cómo serías tú de cristiano congregándote en otra congregación diferente a esta? Te hubieras engañado. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque hay pastores que no se meten con el carácter de las ovejas porque les interesa esta vez. Les interesa tener a la oveja contenta. El amor de Dios, hermano. Ay, Dios te ama así, grosera, antipática, mala clase y desagradecida. Con ella no se metan. Tú no estuvieras dando testimonio de nada. Señor te trajo aquí. Y te trajo aquí porque quiere una verdadera transformación contigo. A mí me han hecho una pregunta. No me la han hecho, Sí me la hicieron. Una vez, el año pasado me hicieron una pregunta. Se la voy a contar a ustedes. Me dijeron: pastor, ¿usted por qué parece que le devuelve a la gente la misma moneda? Si con usted se ponen bravos, usted también hace lo mismo. Usted no es el pastor, usted no debiera dar ejemplo. Entonces yo le respondí: lo que tú dices es verdad. ¿Sí? Lo bueno es que en el fondo de mi corazón no le tengo rabia a la persona. Pero la gente no cree eso. No importa, pero Dios lo sabe. Y yo apenas tengo una animadversión con alguien en la iglesia, lo primero que estoy haciendo es orar por ella. Mira, Señor, usa este tiempo, usa este momento para que esa persona sea transformada, tocada. Pero usted, ¿por qué no va y lo abraza? ¿Por qué no? Porque en esa persona hay mucho orgullo y mucha arrogancia. Y esa persona tiene que sentir muchas veces lo que sienten otras personas cuando él le hace lo mismo que él cree que yo le estoy haciendo. ¿Sabes qué dice el primer mandamiento? El segundo dice: amarás a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Aquí hay muchos que no aman al prójimo porque no saben lo que es estar en los zapatos del prójimo. Para ti es fácil ser antipática, grosera con todo el mundo, pero tú no sabes cómo esa persona queda con la antipatía que tú le haces, hasta que viene uno y te hace sentir a ti como hiciste sentir a los demás. Y yo soy experto en hacer eso. Me gusta. No por rabia, no por rencor, no porque le tenga rabia a ninguna de mis ovejas, sino porque el cambio en una persona comienza cuando empieza a ser consciente de cuán influencia positiva o negativamente su entorno. Hay personas que no saben el daño que hacen. Tratan mal a la gente como si fueran hijos de ellos. Hay que hacerle un poquito de lo mismo. Jesús se lo aplicó a los fariseos. Respóndenos, ¿con qué autoridad tú haces todo esto? Jesús le dijo: yo le respondo esa pregunta cuando ustedes me digan si Juan era de Dios o no era de Dios. ¿Les devolvió la qué? ¿La qué? La misma moneda. No dice la Biblia que no hay que pagar mal por mal. Muy bien lo dijo usted, mal por mal. Eso no es pagar mal por mal. Pues yo no te estoy haciendo un mal a ti. Te estoy confrontando con una realidad que tú tienes que saber. Que tú no puedes andar por la vida pisando a todo el mundo. Tú no puedes vivir por la vida creyéndote estrato 56 y los demás estrato 0. Tú tienes que estar contento por los privilegios que Dios te ha dado. El privilegio de tener una moto, un vehículo. Gloria a Dios porque tengo una moto.
porque tengo una bicicleta, porque tengo un carro. O hay otros que no tienen ni siquiera una moto. Debes estar agradecido por eso en vez de estar pujando a cada rato. Gloria a Dios ahora en las olas de calor. Bienaventurados los que tienen aire acondicionado en su casa. Debe estar agradecido. No humillar a nadie. Ay, yo aquí no entro porque aquí... Nada. Si Dios quiere que usted entre allí donde no hay ventilador, entre allí. Ya usted sabe que en la casa le espera un aire. Pero sea agradecido. ¿Cuántas personas ni siquiera un abanico tienen? Y usted pujando por todo. Aleluya. 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 Por todo. Si tienen, se quejan. Ay, pero es que yo en un tiempo pasé necesidad, por eso sé lo que es no tener. Bueno, ahora que tienes, agradece, no pujes. Dios te ha permitido que tengas, no para que estés pujando, es para que estés agradeciendo. El Espíritu Santo me enseñó algo en estos días muy maravilloso. Me dijo: la gente humilde es gente agradecida. Y ser agradecido no es ser conformista. Son dos cosas diferentes. Porque tú puedes agradecer porque hoy tienes un ventilador, pero eso no significa que tienes que estar todo el tiempo conforme y no algún día creer que te pueden dar un airecito. Agradecido, pero no conformista. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes por qué no se ha cumplido el plan que Dios tiene contigo? Tengo varias respuestas. Leímos en Habacuc que dice: la visión se cumplirá, tardará, pero se cumplirá. Pero hay una gran verdad que en esta mañana quiero hablarte de parte de Dios. Hay visiones, propósitos en personas que no se están cumpliendo, porque esas personas no saben cuál es. Viven por vivir. Viven para hartarse, o como diría la lengua correcta, para hartarse. Viven para dormir, viven para hacer plata, viven para los hijos, viven para todo el mundo, menos para lo que Dios tiene con ellos. Y eso es lo que importa. Al final del día importa lo que Dios tiene contigo. Importa lo que Dios ha preparado para ti. Eso es lo que importa. Importa lo que el Espíritu Santo tiene contigo. Eso es lo que importa. Al final del día te vas a morir si Cristo no viene antes. ¿Qué te vas a llevar? ¿Dignidad? Nadie va a recordar cuando te muera: ay, qué digno era Luis Martínez. Eso no importa. Ay, qué pudorosa, no sé, era Lilé. Una mujer decente. Ay, bien parada en la raya era Menganita. No se dejó. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué te da eso? Dímelo. Pero si dicen lo que decían de Elías: Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero fue un hombre conforme al Espíritu del Señor. ¡Wow! A mí con que me pongan eso en mi lápida el día que muere, soy feliz. Aleluya. Estamos aquí, hermanos. Estoy terminando. Oh, Jesús, Lázaro se está a punto de morir. Jesús siguió haciendo lo que estaba haciendo. A los días o al día siguiente, por ahí se enteró: mira, te enteraste,
que Lázaro, el que tú no fuiste a orar, ¿qué día se murió? Le están haciendo las 9 noches, el velorio. Ya que no fuiste a orar por él en vida, al menos ve al velorio. Le hablaron así. Yo te puedo hacer una pregunta. Quiero terminar. Necesito que te metas en la palabra. Espérate, no te muevas. Quiero terminar haciéndote esta pregunta. ¿Qué era más fácil? ¿Ir a orar por un enfermo o ir al velorio de un muerto? ¿Cuál de las dos cosas era mejor? Ir a orar por un enfermo, ¿verdad? Nada, Jesús no fue al lecho de enfermedad de Lázaro, fue al velorio. Cuando llegó estaba como Lázaro, muerto. María, la que se le había sentado en las piernas a escuchar la palabra, prácticamente lo culpó de la muerte del hermano. Eso, parecido con la realidad, es mera coincidencia. ¿Sabe qué me pasó un tiempo? Yo creo que les conté a ustedes. Una mujer que tenía cáncer terminal. Oré por ella. Dios la sanó de cáncer. Fue impresionante. El último examen salió: vea, señora, no sé qué pasó, usted está libre de cáncer. Y le repitieron el examen por 2 o 3 veces más para probar, y efectivamente fue sana de cáncer. Pero entonces vino por ahí una hermanita de ella que no era muy creyente y le dijo: mira, vamos donde menganito de tal, el brujo tal. Allá el brujo la hizo, creo que parir una rata por sus partes íntimas. ¿Sabía usted que ese truco, eso que hacen los brujos es un truco? Eso no es cierto. Usted no puede tener una rata muerta en su cuerpo. Eso es meramente un truco de brujería. ¿Sabe usted eso? Así que si usted pasa, ay, que vomité una cucaracha. Imagínate, si de tu estómago sale una cucaracha, no me quiero imaginar qué comes. Eso es truco, no se deje engañar. Escúchame lo que le voy a decir. Fue sana de cáncer. Y la llevó su hermanita donde un brujo. El brujo la hizo vomitar una cucaracha. Ella la vio. Escucha lo que le estoy hablando en esta mañana. Al mes volvió a recaer con cáncer. El mismo oncólogo le pregunta: señora, pero si usted estaba bien. Mire, tenemos los 3 exámenes que le hicimos. ¿Qué pasó? No entiendo. Pero le tengo una noticia. Esta vez es muy agresivo. En 15 días estaba muerta. ¿Sabe qué me hizo la familia? Su mamá, porque la mamá quedó con vida. Me cogía por aquí, me jalaba. Yo pensé que me iba a pegar. Se murió y es tu culpa. Yo, ¿por qué? Tú me dijiste que iba a vivir. Aquí la gente no se puede morir y que el pastor no vaya, porque parece ser que el muerto lo mató fue uno. ¿O me equivoco? Uy, en el Progreso ese era pan de todos los días. Se murió. Vos velorio allá, culto fúnebre allá. ¿Sabe una cosa? Bravo. O sea, cuando estábamos ahorita en el Progreso, no se podía morir nadie porque era seguro que la familia iba a quedar brava conmigo. ¿Usted sabía eso? Le voy anticipando yo. ¿Y por qué, pastor? Porque yo no hago velorio. Yo no hago 9 noches. Jesús fue a las 9 noches, Lázaro fue a resucitarlo. Yo sí, a mí cuando me decían: pastor, se murió, le va a quedar bravo conmigo. Yo me empezaba a agarrar. No, aquí también puede pasar. Cuando a mí me dicen: pastor, se murió fulanito, Padre, trata con esa gente, me pongo a orar, porque es seguro que van a quedar bravos conmigo, como si yo hubiese matado al muerto. ¿Sabe por qué quedan? Porque yo no les voy a hacer el culto fúnebre ni en las 9 noches. Porque en la Biblia no aparecen las 9 noches. Y si murió en Cristo, menos. Mira, si una persona
si nos vamos a la teología bíblica y una persona siendo creyente se muere, ¿sabe qué debemos de hacer? Es una fiesta. No, pastor, no se ha atrevido. ¿Quién dijo eso? El que se muere en Cristo, uno no debiera hacerle 9 noches, sino es una fiesta. Pasó a mejor vida. 1, 2, Pablo dijo, morir en Cristo es ganancia. Ay, pero es que uno queda dolido acá. Sí, queda dolido, pero no tienes por qué quedar bravo. Y termino, ¿se ha escuchado la cancioncita esa del por qué se fue y por qué murió? ¿Quién se la ha escuchado? Le echan la culpa a Dios. Oye, iba a más de 100 en la moto. No vio el semáforo. ¿Ah? ¿Usted le parece que si una persona va más de 100 en la moto, se vuela el semáforo y se mata, la culpa es de Dios? Entonces, ¿usted le parece que una persona que toda la vida ha tomado ron, ha metido cigarrillo y ha tenido vicios de la carne, le da un cáncer de pulmón y se muere, y de la iglesia vamos a orar para que Dios lo sane, y no lo sana, es culpa de Dios y de la iglesia? Entonces, ¿a usted le parece que si una persona estaba en un motel con una persona que no era su pareja, se mete el que es y lo mata y le dispara? Ay, Señor, tanto que te pedí que lo protegiera. Oye, pero mira dónde estaba. Ahí, a esos lugares no entra Dios. Se quedó afuera. ¿Cómo lo iba a proteger? Es que la gente maneja una lógica tan tremenda que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que echarle la culpa a Dios? Ay, Señor, protégeme al hijo mío que está allá en Fuldrín. Oye, tú eres loco. Guárdamelo, Padre. Ese es el colmo ya. Mientras se está metiendo una vareta, Señor, cuídamelo. Dios mío, si a la iglesia cristiana evangélica la critican, yo tengo bastantes cosas que decir de los impíos. Venden droga, marihuana en la casa. Señor, protege y cubre esta casa. Oye, pero qué cosa. Ya ve por qué la gente no viene aquí. Pero usted está escuchando la verdad. Usted está escuchando la verdad. Usted está escuchando la verdad. Va a visitar a la mujer ajena, a fornicar. Ay, Padre, que nadie se entere. Tú vas a poner a Dios de portero mientras tú pecas. Espero que me sigan amando, ¿verdad? Señor, cuida mi negocio, que me vaya bien y no diezmo. Tú me lo has dado todo, Padre Santo. Ay, yo nunca vi de una iglesia que hablaran así. Bienvenido. Usted aquí se va para el cielo sabiendo la verdad. Usted aquí se va para el cielo sabiendo la verdad. Aleluya. El pastor la regaña y se quiere morir. El marido le pega, el novio le hace de cuanta maldad y está bien. ¿Ah? Señor, cuídame a mí. Párele bola. Cuídame a mi hijo, Señor, guárdamelo. Allá está perjudicando a la hija ajena.
Es que a ti te duele cuando es la hija tuya. Cuando es la hija de otro, guárdala. Un macho, un varón. ¿Ah? Gloria a Dios. Padre, gracias te doy en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Venga acá adelante, quiero orar por todos, para que no se enojen tanto conmigo.